Hola, hoy vamos a hablar de las fracciones. Para entender lo que es una fracción, vamos a empezar por un concepto más básico, por los números naturales. Los números naturales son los números que nosotros empleamos para contar, ¿no? Entonces, cuando tenemos varias cosas, pues empezamos a numerarlas para contar cuántos elementos tenemos. Por ejemplo, yo he recortado unas pizzas de papel. Tenía poca tinta, ya ha salido un poco raro el color. Pero bueno, estos son 4 pizzas. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Los números nos sirven para contar, los números naturales. Entonces, a veces queremos expresar cantidades que no sean unidades completas. Aquí tengo 4 pizzas completas. Pero sabéis que, por ejemplo, las pizzas es algo que normalmente no nos comemos de enteras sin separar en trozos, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es que esta pizza, una unidad completa, vamos a partirla en partes iguales. Voy a hacer un doblez por la mitad. Voy a hacer otro doblez por la mitad otra vez. Y estos dobleces que acabo de hacer me van a servir de guía para coger el cuchillo, bueno, mejor dicho, la tijera, y voy a cortar por los dobleces. ¿Vale? Corto por aquí, corto por aquí, corto por aquí, y ya tengo la misma pizza, una unidad, pero la he separado en 4 partes iguales. Esto es importante, 4 partes iguales. Si la tenemos que repartir en casa, como se nos ocurra hacer una parte más grande que otra, ya tenemos un problema a la hora de repartir. Así que tienen que ser iguales, ¿vale? Bueno, esto era una pizza, pero ahora vamos a hablar de los trozos de pizza. Si yo separo uno de estos trozos, tengo que nombrarlo de alguna manera. No puedo decir un trozo de pizza porque habría que también explicar cuántos trozos iguales hay en esa pizza. Yo he partido 4, pero podrían haber sido 6, 8 o 2, ¿vale? Entonces, cuando queremos expresar con un número la cantidad de pizza que está aquí separada del resto, pues empleamos unos números que llamamos las fracciones. Una fracción no es nada nuevo lo que os estoy contando, vosotros seguro que lo recordabais, pero estamos intentando repasar lo que es una fracción. Una fracción se escribe con una línea central que separa un número arriba y un número abajo. El importante o por el que debemos empezar es por el número de abajo. El número de abajo, que se llama denominador, es el número que nos dice cuántos pedazos iguales hemos hecho de esa unidad, de esa pizza. Entonces, hemos hecho 1, 2, 3, 4 partes iguales. El de abajo, el denominador, indica las partes iguales que hemos hecho de una sola unidad. Y el de arriba indica cuántas de esas partes estamos tratando de nombrar con esa fracción. Yo he separado aquí esta parte, es decir, esta parte es un 1 cuarto. Un pedazo de 4 pedazos iguales. Se lee un cuarto. Ahora os explicaré cómo se leen las fracciones según tengamos el número de abajo, que es el que va a determinar el nombre de la fracción, ¿vale? Pero también podríamos nombrar qué cantidad de pizza ha quedado aquí de una sola pieza, ¿vale? Aquí tendría 1, 2 y 3 partes. 3 partes de algo que hemos troceado en 4, ¿vale? Aquí han quedado los 3 cuartos de la pizza y hemos separado un cuarto de la pizza, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Podríamos haber hecho, en lugar de 4 partes, podríamos haber hecho solo 2. Entonces, si yo cojo la pizza y la corto solo por la mitad, ¿qué es lo que tengo? Tengo 2 mitades, ¿vale? Primero, si tengo 2 mitades, estaré hablando de que esta fracción tiene abajo el número 2, de denominador el 2. Y como solo cojo un trozo en este lado o un trozo en este lado,
aquí tengo dos fracciones que indican la cantidad de pizza que he cortado de una sola unidad, ¿vale? Un trozo de dos trozos posibles o un trozo de dos trozos posibles. Bueno, esto sería un poco recordar cómo se escribe una fracción y qué es lo que representa, ¿vale? Siempre el de arriba representa la cantidad de trozos que hemos cogido, pero el de abajo representa en cuántas partes iguales hemos hecho una unidad, ¿vale? Hemos troceado una unidad y el del denominador representa esas partes que son iguales, en este caso 4 y en este caso 2 partes iguales, ¿vale? Bien, vamos ahora a recordar cómo se escriben y leen pues unas cuantas fracciones. Vamos a hablar de las más sencillitas, ¿vale? Cuando abajo solamente tengan en el denominador una sola cifra. Entonces, vamos a poner que hemos hecho 2 pedazos, que hemos hecho 3 pedazos, 4 pedazos, 5 pedazos, 6 pedazos, 7 pedazos, 8 pedazos y 9 pedazos. Podemos hacer muchos más, ¿vale? Pero vamos a empezar pues por algo sencillo. Una fracción en que cojamos una sola cosa de dos partes iguales, pues esta fracción se lee un medio. Cuando abajo en el denominador hay un 2, decimos medios, ¿vale? Mitades. Un medio. Esta fracción sería un tercio. Cuando abajo hay un 3, lo leemos como tercios. Un tercio. Un cuarto. Un quinto. Un sexto. Un séptimo. Un octavo. Un noveno. ¿Vale? Recordad que el de abajo siempre dice la cantidad de trozos que son iguales. Por ejemplo, en este 1/8, si yo tengo una unidad y la parto en 8 partes iguales, ¿vale? Así aproximadamente, cuando cojo una de ellas, una parte de 8 iguales, estoy hablando de la fracción 1/8, ¿vale? Bueno, no necesariamente tengo que poner siempre un 1 arriba, era un ejemplo para entender cómo se leen, pero si por ejemplo aquí cambio ese 1 por un 3, pues diré que son 3 quintos, o diré que son 5 novenos, o diré que son 6 séptimos, ¿vale? Siempre las leeremos así las fracciones. Bueno, pues ahora vamos a aprender algo más sobre las fracciones. Por ejemplo, seguimos con nuestra pizza, ¿vale? Si yo hablo de que tengo esta pizza, o esta parte de la pizza, mejor dicho, ¿vale? Diré, oye, ¿con qué fracción represento la cantidad de pizza que hay aquí? Pues de momento diríamos, bueno, pues esta cantidad de pizza es 3 cuartos, ¿vale? Esa cantidad de pizza es 3 cuartos. Pero resulta que si yo ahora cojo, en vez de usar una sola pizza para hacer trozos iguales, cojo 2 pizzas para hacer trozos iguales, pues vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, una pizza completa, la parto en 4 partes iguales, resulta que estamos de cumpleaños y somos 6 personas. Aquí solo tengo 1, 2, 3, 4 trozos iguales, pero somos 6. Bueno, pues puedo pedir de otra pizza que me partan 2 trozos iguales más. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tendré ahora? Pues ahora tendré una fracción en que el denominador seguirá siendo 4. ¿Por qué es 4? Porque la unidad la hacemos 4 partes iguales. ¿De acuerdo? Este 4 tiene que ver con que una unidad la hemos partido en 4 trozos iguales. Lo que pasa es que con una sola unidad, una sola pizza, pues no teníamos bastante para repartir. Habremos tenido que partir de otra pizza igual, pues 2 partes más, ¿vale? Entonces, para poner ahora el numerador, que es como se llama el número de arriba, numerador, pues vamos a contar cuántos trozos iguales tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 cuartos
de pizza. 6 cuartos de pizza, porque tenemos 6 partes iguales, pero para poner el de abajo no contamos los que hay en total, simplemente decimos de una unidad hicimos 4 partes. Pues cada parte de estas sería un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos y 6 cuartos. ¿Vale? Pues veréis, a las fracciones les vamos a llamar fracciones propias o fracciones impropias, dependiendo de cómo tengamos el numerador y el denominador. Por ejemplo, cuando antes decíamos 3 cuartos, esta fracción decimos que es propia. ¿Por qué es propia? Bueno, pues de alguna manera porque es lógico. Algo que tiene 4 partes iguales, solamente cojo 3 de ellas, ¿vale? Esta fracción es propia porque algo que he troceado en 4 partes, puedo coger 3 de ellas, ¿vale? Pero, por ejemplo, la fracción 5 cuartos la vamos a llamar impropia. ¿Y a qué llamamos fracciones impropias? Pues a una fracción que tiene 1, 2, 3, 4, 5 partes, pero de una unidad solo podemos hacer 4. Entonces tenemos que coger 4 partes de una unidad completa y de otra unidad completa, que no estamos cogiendo todas, porque la unidad completa sería juntar todas en una sola pieza, cogemos solamente una parte más. Es decir, una fracción impropia tiene el número de arriba, el numerador, más grande que el denominador. Y necesitamos más de una unidad completa, más de una pizza completa, para poder tener 5 trozos de algo que solo partimos de 4 en 4. ¿De acuerdo? Entonces las fracciones propias son fracciones en las que solo interviene una única unidad partida en partes iguales y cogemos una parte de ellas. 3 cuartos, pues 3 cuartos, ¿vale? Pero una fracción impropia, pues tenemos que coger ya no solo una pizza, tenemos que coger más de una pizza y contar los trozos, ¿vale? 5 cuartos sería 1, 2, 3, 4, 5. Algo más de una unidad completa. Por eso se llaman fracciones impropias. Las fracciones también nos sirven pues, para representar una parte de un conjunto de elementos. Por ejemplo, si yo ahora pregunto, ¿con qué fracción represento a las gomas rojas? Pues lo primero que debemos hacer es contar cuántos elementos hay en este conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 elementos, que son 9 gomas elásticas. ¿Cuántos de esos elementos son azules? 1 y 2. 2 novenos son azules. ¿Cuántos elementos son rojos? ¿Cuántas gomas rojas hay? Pues sigo poniendo 9 abajo porque hay 9 elementos y de esos 9 elementos 1, 2, 3 novenos son rojos o rojas. 3 novenos son rojas. ¿Cuántas son amarillas? Pues como hay 9, diría 1, 2, 3 y 4 de las 9 son amarillas. En resumen, si tengo 9 gomas elásticas, diría que 2 novenos son azules, 3 novenos son rojas y 4 novenos son amarillas, ¿vale? Siempre el 9 es el número de elementos que hay, el denominador es el número de elementos que hay, y el numerador, el de arriba, dice cuántas tienen esa característica de ser azules. 2 novenos son azules, 4 novenos son amarillas y 3 novenos son rojas. Bueno, pues ya por último os voy a contar algo más sobre las fracciones y espero que hayáis entendido bien todo lo que os estoy explicando. Porque las fracciones también las empleamos para expresar una cantidad
dentro de un conjunto de elementos. Por ejemplo, tenía yo por casa unas gomas de colores. ¿Vale? Veis que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gomas de colores. Bueno, en este caso de color amarillo. Bueno, pues yo puedo decir que quiero separar un cuarto de estas gomas. Un cuarto de estas gomas, ¿vale? Si quiero separar un cuarto de estas gomas, lo primero que tengo que hacer es decir, a ver, ¿qué me indica el número de abajo? 4 partes iguales. Yo tengo que separar todas estas cosas en 4 partes, 4 montones. Bueno, pues se me ocurre un montón, 2 montones. Vamos a ponerse un poquito para que quepa mejor en la pantalla. ¿Vale? Ya he separado en 4 montones. Un montón, 2 montones, 3 montones, 4 montones. Si separo en 4 montones, pero solamente cojo uno de ellos, ¿vale? Esto lo dejo aparte. Este montón sería un cuarto de las gomas, ¿vale? Un cuarto de... ¿Cuántas gomas había? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un cuarto de 8 sería separar 2 gomas, ¿vale? Esto es lo que llamamos fracción de una cantidad. Si yo quiero calcular un cuarto del número 8, lo que tengo que hacer es que a 8 elementos los separo en 4 montones y veo cuántas cosas, cuántos elementos hay en cada montón. Entonces, un cuarto de 8 tiene 2 elementos, porque esos 2 elementos forman la cuarta parte de todo lo que tenía al principio, ¿vale? Vamos a verlo con otro ejemplo más. Ahora voy a usar gomas de colores, pongo esto, ¿vale? Sigo teniendo 8 gomas y quiero expresar cuántas gomas son de color rojo. Bueno, pues vamos a separar las gomas de color rojo. Aquí están. Y vamos a separar las gomas de color amarillo. 1, 2, 3, 4 gomas son de color rojo. 1, 2, 3, 4 gomas son de color amarillo. Es decir, he hecho 2 montones iguales. Por lo tanto, si hablamos de fracciones, de toda la cantidad total hemos hecho 2 partes iguales. Y una de esas partes podemos decir que son rojas. Un medio son rojas. Un medio también son amarillas. ¿Vale? O en otro ejemplo, pues vamos a combinar aquí más gomas. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a quitar 2 de estas y vamos a poner 2 más, ¿vale? O mira, voy a cambiar de color. 2 más. Bien, si yo tengo que decir aquí qué fracción representa las gomas amarillas, tendría que intentar separar primero en partes iguales para nombrar cuántas gomas son amarillas. ¿Qué se me ocurre? Pues a lo mejor puedo decir, pongo 2 juntas, pongo 2 juntas, pongo 2 juntas y pongo 2 juntas. Es decir, puedo hacer 4 montones, ¿vale? 2, 2, 2 y 2. Si hago 4 montones, la fracción de la que vamos a hablar es de cuartos. Hay 4 montones. Y, por ejemplo, las de color amarillo serían 1 y 2 montones. 2 cuartos son amarillas. ¿Cuántas son rojas? Un cuarto son rojas.
y un cuarto azules. Un cuarto rojas, un cuarto azules, 2 cuartos amarillas. ¿Por qué estoy diciendo cuartos, cuartos, cuartos? Porque hemos separado en 4 partes iguales las que tenía, ¿vale? Una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. ¿De acuerdo? Y con estas mismas gomas vamos a expresarlo de otra manera. Yo aquí tengo 2, 4, 6, 8 gomas. Tengo 8 gomas. ¿De acuerdo? Y quiero calcular 3 cuartos de 8. 3 cuartos de 8 gomas. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es fijarse en cuántas partes iguales hay que hacer. 4 partes iguales. ¿Vale? Pues a ver, lo que hemos dicho antes, separo en 4 partes iguales. ¿Vale? La estoy poniendo así un poco por colores, por diferenciar, pero ahora el color nos da lo mismo. Una parte, otra parte, otra parte y otra parte. Tengo 4 partes separadas, las 8 gomas. Vamos a contar cuántos son 3 de esas 4 partes, ¿vale? Por ejemplo, quito o separo las gomas azules y me he quedado solamente con 3 de esas partes. Pues contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 cuartos de 8 gomas serían igual a 6 gomas. Porque esos 3 montones de gomas, cuando cuento las que contienen, tendríamos en total 6 gomas. 3 cuartos de 8 son o es el número 6. ¿Vale? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido.